El prota y la dragoncita llegaron a la cueva donde estaba la dragona pelirroja. Antes de que llegaran, la mujer creyó que su exnovio Garys había llegado, por lo que el prota al escuchar este nombre le preguntó quién era ese compañero dragón, mientras activaba su magia de ataque. La chica pelirroja un poco sonrojada le dijo que esa persona era su exnovio que aún la seguía visitando de vez en cuando. El prota se disculpó por haberla malinterpretado. Por otro lado, también le dijo que solo tenía medio año que se había instalado en ese lugar por lo que nunca se había encontrado con otro grupo de dragones rojos. Rurin le preguntó la procedencia de todo el oro que tenía en el lugar, pues consideraba que podían ser parte de un tributo. La chica un tanto molesta le dijo que todo era falso pues ella mantenía una ilusión para que pareciera que ese lugar estaba lleno de tesoros. Mientras decía esto comenzó a llorar por la triste realidad. Al no tener nada de la chica pelirroja el prota y su dragoncita decidieron regresar a casa sin embargo. Presentía que con el tiempo descubrirían la verdad especialmente los planes de los dragones rojos. Más tarde el señor Ment y la doctora Elena llegaron al lugar. Al parecer el anciano ya podía caminar un poco pues su recuperación era lenta. La doctora Elena le dijo que la voluntad del viejito era muy impresionante por lo que eso había ayudado en la recuperación. Ahora bien, Rurin sentía que el prota estaba elogiando demasiado a la doctora y obviamente esto la molestaba. Aún así, no dijo nada y siguió escuchando la plática de ellos, pues al parecer todo iba muy bien en el hospital de la doctora. Incluso el chico Nelly y su madre habían ido a expresar su gratitud por haberla curado. Recordemos que este sujeto era el tipo que se había enterado de que la mujer no era su madre biológica. Esto hizo que la despreciara y después se arrepintiera. El acoso a la doctora se había reducido, pues varios chicos no dejaban que cualquiera se le acercara. Todo esto lo planeó la esposa del carnicero quien esparcía los rumores sobre lo mal que la hacían pasar cuando la acosaban. Ahora bien, mientras la doctora preguntaba por el platillo de vegetales, un enano salió del piso y sorprendió a la mujer elfa. El enano al ver la reacción de la chica le dijo que era un enano y que dejara de hacer caras raras pues no era un monstruo. La chica al escuchar esto le dijo que no se pasaran pues no tenía la culpa que su estatura fuera la de un medio duende. Al parecer en esta historia los enanos y los elfos siguen sin llevarse bien. De repente el carnicero entró al restaurante gritando la palabra comida. Todo el lugar se convirtió en una especie de cantina pues había gritos por todos lados. Por su lado la elfa y el enano seguían enfrascados en su discusión y por el otro el carnicero y su amigo platicaban de cosas sin sentido. El prota y Rurin se prepararon para servir a los comensales. Un hermoso banquete estaba preparado en la mesa desde una ensalada, carne de puerco, una pizza, salchichas asadas y toda clase de manjares. El viejito Ment estaba fascinado con el sabor de la pizza tanto que declaró que haría que su chica Miltain preparara una de vez en cuando. La morra al escuchar esto se sonrojó pues pensaba que las cosas iban muy bien con su viejito. Por otro lado, el carnicero estaba tragando como cerdo mientras que la doctora se volvía loca con la comida. Por otro lado, los enanos disfrutaban de una buena cerveza y unas salchichas asadas bien buenas. Esto era una cena típica de un buen restaurante. En las afueras estaba el pequeño noble que tenía una cara algo triste. De repente el prota salió y le preguntó el por qué no entraba al lugar. El chico algo sacado de onda le preguntó si podía hacer postres. El prota le dijo que sí podía hacerlos, pero quería saber la razón por la cual estaba interesado en los postres. El pequeño noble se arrodilló y le pidió de favor que hiciera un postre para su madre ya que quería volver a ver su sonrisa. El prota no entendía qué estaba pasando, por lo que decidió seguir al chico al castillo del señor de la ciudad. La cocina era otro mundo en ese lugar, pues los cocineros y el chef trabajaban al full. El chico le comentó que para la preparación del postre podía utilizar todos los ingredientes y herramientas que estaban ahí. Además si necesitaba algo más que no durara en pedírselo. El prota tomó la iniciativa y comenzó a revisar lo que ocuparía, por lo que le dijo al chico que esperara un delicioso postre para la cena. La hora de comer se llegó y la mujer no probó dicho platillo. Solo le dio un vistazo y dijo que no comería más. El prota no sabía qué hacer ante tal suceso. Esto le pegó al orgullo del chef, pero aún así creía que hubiera sido peor si ella hubiera intentado comerlo y hubiera dicho que sabía feo. Cambiando de tema él le preguntó si ella lo estaba evitando desde hace mucho tiempo. El chico le comentó que tiempo atrás su madre no era así. Al contrario de lo que parecía a ella le gustaba comer postres pero era muy estricta con él, tanto que incluso el padre le dijo que estaba siendo muy estricta. Sin embargo, ella le comentó que era por el bien del niño después de todo tenía que aprender muy bien sobre la etiqueta de un noble para que no se avergonzara delante de los demás. El señor de la ciudad pensó que su mujer tenía mucha carga sobre sus hombros pues los 4 años que llevaban casados jamás comentaron sobre las cosas que a ella le gustaban. Sin embargo, comer postres era algo que a ella le encantaba, pero dado que no tenían muchos recursos por la reconstrucción de la ciudad habían dejado de lado los postres. Por lo tanto, ahora que sabían que le gustaba a la señora, haría todo lo posible para que se cumpliera ese deseo.
Después de eso el marido comenzó a buscar diversos pasteles para que su mujer los probara y así día tras día había algo nuevo que probar hasta que ellos se cansaron de lo empalagoso que era comer demasiado dulce. Sin embargo, el día menos esperado consiguieron una hermosa sonrisa de la mujer. Cierto día la señora estaba discutiendo con un noble que le reclamaba por no dar a luz a un heredero, pues ya llevaba 5 años de matrimonio con el señor de la ciudad. El hombre salió furioso del lugar y le puso santo putazo con la puerta al pequeño. La madre se dio cuenta de que su hijo estaba ahí y le dijo que no se preocupara, pues el hombre estaba molesto porque no había recibido noticias del señor de la ciudad. El chico reconoció al hombre pues era un conde llamado Dedran quien al parecer era familiar de la señora. Después de ese tiempo la madre seguía siendo estricta, pero era una persona diferente a la que había conocido primero, pues no dejaba pasar ninguna acción vergonzosa del niño, pero era más amable a la hora de reprenderlo. Momentos felices pasaron. Desde escucharla tocar el piano y otras actividades que hacían mostrar una verdadera esencia de familia feliz. Sin embargo, la felicidad no era algo que duraría para siempre aunque se quisiera. Un día cuando el niño y su madre estaban haciendo algunos pasteles los sirvientes comenzaron a hacer un alboroto. Esto molestó a la mujer, pero el mayordomo le dijo que era algo urgente que tenían que saber pues el señor de la ciudad había colapsado en esos momentos. No sabían la causa, ya que no había rastros de veneno y los síntomas eran raros que no podían determinar realmente la causa. Esto hizo que el pequeño niño comenzara a llorar por su padre, mientras que la esposa tenía una expresión sombría, expresión que carecía de voluntad, ira o tristeza. Después de ese momento las cosas jamás volvieron a ser las mismas, ya que la señora nunca volvió a probar algún postre e incluso puso distancia entre ella y el niño, por lo que a partir de ahí ella no se comunicó con él y solo le hablaba a través de la servidumbre. Desde ese momento todos los movimientos del niño fueron controlados. Esto había dejado un vacío en el corazón del niño. Después de todo nunca conoció a su madre biológica, y la vida feliz que había tenido con su madrastra se esfumó de inmediato, por lo que al final terminó llegando al restaurante del prota. El niño anhelaba aquellos días en el que podía decir que era feliz. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo la esperanza se perdía. De regreso a casa, el prota estaba analizando la historia tranquilamente, ya que desde su perspectiva sentía que las cosas eran raras, pues había tantas cosas en las acciones de la condesa que eran difíciles de explicar. La primera no explicaba el por qué ella se distanció del pequeño cuando su marido había caído enfermo. Pudiera ser que probablemente fuera porque no era su hijo biológico, pero no cuadraba ya que en primer lugar ella no habría abierto su corazón. Después de todo parece que la mujer se había enamorado de su marido a pesar de que inicialmente había sido un matrimonio arreglado. Por lo tanto la única razón por la cual se distanció de su familia era porque ella probablemente tuviera culpa. Ya en la casa el prota subió a ver a Rurin, quien estaba echándose unas cheves. El mago le preguntó si estaría triste si de repente él colapsara y no pudiera decir nada. Ella exclamó que obviamente sí. Con esa respuesta le dijo que lo acompañara. De regreso a la mansión del señor de la ciudad la condesa estaba dándole de comer a su marido en la boca. Minutos después alguien la llamó y le dijo que ya era tiempo de que se reuniera con el conde Dedran. La mujer obediente se fue a reunir con dicho noble. Mientras ella salía el prota y la Rurin entraron a la habitación a través de una puerta mágica. El prota le preguntó a la dragoncita si podía curar al noble que estaba postrado ahí. La chica le dijo que era imposible para ella, por lo tanto, el prota tuvo que buscar alguna pista de lo sucedido. Después de todo las acciones de la condesa eran enigmáticas para él. De repente el conde miró al prota y este se fijó que el hombre estaba mirando hacia un lugar en específico. En dicho lugar estaba el piano que tocaba su mujer cuando aún estaba sano. La pequeña Rurin encontró un documento secreto escondido en dicho instrumento. En el papel se demostraba que la condesa había malversado los impuestos de la ciudad de Grake. Había información detallada sobre cómo y cuánto se malversaron los impuestos. El prota al saber de la persona que había escrito todo en el documento le pidió a la pequeña Rurin que fuera a la ciudad imperial y trajera a alguien para que ayudara en ese caso. En otra habitación la condesa se reunió con el conde Dedran quien era también su padre. El hombre con cara y sonrisa maliciosa saludó a su hija. Por otro lado, el mago visitó al pequeño noble quien se sorprendió que el prota estuviera a esa hora en su casa. El mago no se fue por las ramas y le dio el documento secreto para que lo leyera. El joven noble descubrió que su madrastra estaba robando recursos de su ciudad y los estaba mandando a la ciudad de Dedran. Esto hizo que el pequeño dedujera que el cambio de actitud de su madre se debiera a eso. Ahora bien, el noble no entendía quién había escrito todo eso y cómo sabía exactamente las cantidades. El prota le dijo que no sacara conclusiones apresuradas y leyera la última parte del documento. Al parecer la misma condesa había confesado todo y lo había escrito ella misma, por lo tanto, se consideraba que era una confesión de todos sus crímenes. Esto alteró al chico quien no sabía lo que su madre estaba tramando. El prota le dio la opción de averiguarlo él mismo. Después de todo el conde en cuestión estaba en la mansión en ese preciso momento.
Para ello utilizaría magia de camuflaje para no ser descubiertos. Regresando a la habitación donde estaba la condesa y su padre, ella estaba molesta porque él la había visitado. El viejo por su parte le dijo que se calmara pues tenía algo que decirle. El hombre le dijo que había escuchado que el príncipe heredero de la familia imperial junto al duque Tamuran habían visitado la ciudad Grake y que estos fueron tratados muy bien por el pequeño niño. El hombre estaba furioso por ese hecho por lo que le reclamó a la condesa, quien le dijo que ella no había tenido participación en la reunión. El viejo creía que el niño solo era un gato asustadizo por lo que no entendía cómo había lidiado tanto con el príncipe real como con el duque Tamuran, por lo tanto, esto lo convertía en una amenaza y que tendría que ser sometido de inmediato. La condesa tembló al escuchar esto y le refutó el comentario. El viejo solo le dijo que dejara de comportarse como idiota, pues ella sabía bien que la enfermedad de su marido no era extraña y aunque aclaró que hizo los preparativos para que nadie se enterara, incluso ella. Descaradamente el viejo confesó que él había envenenado al conde de Grake y haría lo mismo con el pequeño niño. A la condesa le salió lo fiera y le gritó al tipo que era su padre que no se atreviera a tocar a su hijo. Sin embargo, el hombre le dijo que no había pedido su opinión y en un parpadeo un sirviente del viejo atacó a la mujer para someterla a la fuerza. El prota y el joven noble estaban escuchando toda la conversación entre padre e hija. El chico estaba lleno de rabia al enterarse de la verdad por lo que inmediatamente convocaría a los soldados de la mansión para atacar al conde. El prota lo detuvo y lo sujetó con mana para que no hiciera nada estúpido. Después de todo se tenía que considerar las causas y las consecuencias de las cosas. Además, el conde Dedran probablemente ya había infiltrado a muchos de sus sirvientes para mantener el control del lugar. El niño le rogó al prota que lo ayudara, el mago le dijo que lo ayudaría en su momento. Después de todo no podían atrapar al hombre de inmediato, pues el envenenamiento había sido tiempo atrás y no habría pruebas de eso e incluso con el secuestro de la condesa se necesitarían pruebas contundentes para castigarlo. Por otro lado, el caso de corrupción era algo más complicado, pues no podían utilizar el documento firmado por la condesa, ya que no solo mandaría a prisión al conde sino también a la mujer como partícipe del crimen. Para salvar a la condesa y castigar a su padre necesitaban crear evidencia y una situación que demuestre la culpabilidad del conde. En ese momento, Rurin llegó a la mansión a través de una puerta mágica acompañada de la maga Medrine quien venía atada y amordazada, por lo que más que acompañar a Rurin fue secuestrada por ella. El prota comentó que ya tenía un plan en mente para solucionar el problema, por lo que necesitaba al pequeño niño para que se cumpliera. Al otro día, el conde Dedran despertó a su hija quien aún seguía atada en el sótano de la mansión. El hombre le dijo que se preparara pues tenían que ir a un sitio. La mujer bien enojada le preguntó por qué seguía atormentándola. Después de todo ella había robado impuestos de la ciudad y había controlado todo de su hijo solo para que el hombre estuviera satisfecho. Sin embargo, ahora estaba tratando de lastimarlo. Eso era algo que ella no podía permitir a cualquier costo. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno espera, pues el hombre le dijo que no dejaría vivo al niño porque ya era una amenaza para él. Incluso declaró que había intentado acabar con el niño desde hace mucho tiempo antes de que el propio señor de la ciudad cayera enfermo. Sin embargo, para su mala suerte su hija jamás dio a luz a un posible heredero. El viejo tomó del cabello a la condesa y le insinuó que ella ya sabía desde mucho tiempo atrás que su marido había sido envenenado por él, pues pudo notar que su expresión cuando se lo comentó no había cambiado mucho. La mujer se postró ante su padre y le rogó que le perdonara la vida a su hijo. El conde le dijo que ya era demasiado tarde pues el veneno ya se había puesto en el desayuno del joven. El joven estaba en su cama en un estado muy demacrado, casi similar al estado de su padre. Esta escena hizo que la mujer se rompiera, pues maldijo su sangre de nacimiento. Un caballero le entregó al conde el documento secreto de la condesa. Al saber lo que había escrito el viejo se puso tenso. La mujer estaba perdiendo la razón, pues la única arma que tenía para acabar con su padre había sido descubierta. El viejo comenzó a reírse con malicia a carcajadas pues su estúpida hija había recopilado todas las malversaciones que había realizado y todas lo culpaban a él. Por lo tanto rompió el documento en el acto y lo quemó para que no quedara ninguna evidencia. Mientras el documento se quemaba el viejo comenzó a decir que después de que el señor de la ciudad había perdido la cabeza, la condesa había estado procurando a su hijo. Sin embargo, al final todo terminó igual y en desesperación ella asesinó a su marido y a su hijo para que ya no sufrieran y luego ella se desvivió. Esa era la historia perfecta que todo el mundo sabría. Acto seguido el hombre sacó una daga y procedió para acabar con el niño primero, pero el prota vestido de caballero le dijo que así no funcionaban las cosas y puso una barrera en el cuerpo del joven para que no fuera tocado por la daga. En perfecta sintonía la maga Medrine entró al lugar para acusar al conde Dedran de intento de asesinato en contra del actual conde de la ciudad Grake. Por su parte el joven se levantó y le dijo al viejo que todo había acabado. Por otro lado, la madre al ver que su hijo estaba más que bien comenzó a llorar de alegría tanto que su rostro se iluminó.
El duque no entendía cómo el pequeño noble podía estar como sin nada después de haber ingerido el veneno. La maga Medrin le dijo al viejo que fuera obediente y siguiera las órdenes del palacio imperial. Sin embargo, el anciano era alguien muy terco y astuto, pues de inmediato cambió el sentido de las cosas, alegando que la daga que llevaba en la mano era un arma para su defensa y que por casualidad se le había caído, por lo que podía jurar que no tenía ni la menor intención de lastimar al niño. Además, el padre del chico estaba enfermo de una enfermedad rara, por lo cual no había delito que perseguir. La maga Medrin entendió hacia dónde se dirigía el conde, por lo que simplemente le argumentó que ella había encontrado la comida del noble, por lo que si el anciano estaba libre de culpa podía darle un bocado sin ningún problema, pues solo así demostraría su inocencia. Obviamente la comida estaba envenenada y el viejo lo sabía, por lo que no estaba tonto para comerla, por lo que la salida más rápida fue tirar la comida y comenzar a culpar a quien se le atravesara. La primera en sufrir fue la condesa, su propia hija, pues la acusó de malversar los impuestos de la ciudad durante varios años, por lo que pedía que la encerraran primero. El joven noble le refutó a la cara al viejo que para hacer una acusación como esa debía mostrar las pruebas primero, de lo contrario solo eran palabras vacías. Mientras le decía eso, le mostraba el pergamino que él mismo había quemado. Al sentir que ya no tenía escapatoria, el anciano ordenó a sus hombres que acabaran con los presentes, incluida la maga. Ella le dejó en claro que en el mundo había cosas con las que no debía meterse. Así él fuera un capitán de la orden de caballeros, un duque de renombre o incluso un emperador, esa era una regla no escrita. Por lo que un simple noble de la frontera que se atrevía a cruzar esa línea debía pagar caro su desfachatez. El vicecomandante de los caballeros ordenó a sus hombres acabar con los intrusos de la ciudad Graque. Ninguno de ellos debía salir de ahí con vida. El viejo fue capturado con magia de atadura, pero su rencor contra el niño y la maga Medrin se incrementó al grado de que casi le explota la cabeza del coraje. Pero ya no había nada que hacer, pues el prota había maquinado muy bien todo el asunto. Más temprano que tarde la mayoría de los caballeros y espías fueron capturados. El prota liberó a la condesa, quien seguía amarrada de las manos. Ella estaba incrédula por todo lo que había pasado. Sin embargo, se dio cuenta de que el prota no era parte de sus sirvientes y le preguntó quién era, pues no lo recordaba. El joven noble le preguntó a su madre si se encontraba bien de salud. A ella no le importaba nada, solo le bastaba saber que su hijo estaba bien, mientras lloraba con la cabeza agachada. El chico le preguntó el por qué no lo miraba a los ojos. Ella respondió que era una criminal, por lo tanto era indigna de hacerlo. Después de todas las cosas que habían sucedido, eran culpa suya por no haber sabido lidiar con su familia. El niño le dijo que no se culpara, en todo caso el único culpable era el conde Dedran por todo el mal que había hecho. Sin embargo, lo que no le gustaba era que ella había hecho una carta donde se autoculpaba y la había escondido para que él la encontrara. Esto no lo hacía sentir bien, pues no quería verla en prisión. Él insistió en que debió decirle todo desde el principio, no importaba lo que pasara, no importaba la situación, ella debió recurrir a él o a su padre cuando aún estaba bien, pues la apoyarían porque eran familia. La condesa le pidió disculpas y le dijo que había sido una tonta. Mientras soltaba un mar de lágrimas, ambos madre e hijo se abrazaron y lloraron juntos. Ahora bien, el conde fue llevado de regreso a la ciudad de Dedran. El hombre seguía de mal humor porque estaba atado como puerco y amenazó a los soldados para que lo soltaran, pues en la capital el hombre tenía muchísimas conexiones que lo ayudarían a salir de prisión, por lo que lo primero que haría sería machacar a todos aquellos que habían participado en su arresto. El prota alcanzó a escuchar todas las tonterías del viejo y le dijo que dejara de hacer comentarios sin sentido, pues no era nadie para que se atreviera a hablar así. El anciano se sorprendió en cuanto vio llegar al prota flotando. Por otro lado, el mago le dijo que el conde ya tenía un gran castillo y un vasto territorio, por lo que su maldita codicia lo llevó a querer meter mano a la ciudad de Graque. Sin embargo, le dijo que observara lo frágil que era su castillo. En ese momento el prota liberó su magia y comenzó a levantar el castillo completo. El conde no podía creer lo que estaba pasando. Regresando a la mansión de los Graque, el niño había preparado una comida especial para su madre en compañía de varias personas de la ciudad. Aunque decir comida es erróneo, la verdad era una fiesta de postres. La esposa del carnicero no le estaba maravillada por lo delicioso que se veían. Sin embargo, un comentario de su marido la puso de mal humor, pues el hombre le dijo que si comía mucho postre engordaría. La Rurin andaba por ahí junto a la doctora Elena. Por su parte, la condesa estaba ansiosa por comenzar la degustación. Segundos después, la maga Medrin les anunció a todos que miraran al cielo en una dirección particular. A lo lejos vieron un castillo volando. Era tan majestuoso que no podía ser real, para que segundos después explotara en pedacitos, tanto como el corazón del conde Dedran, quien estaba llorando porque su trabajo de muchos años se había hecho polvo. La explosión del castillo se convirtió en hermosos fuegos artificiales que hicieron que la condesa llorara de alegría, pues por fin las ataduras se habían roto y ella era libre. Por otro lado, Rurin y la doctora Elena se estaban atascando de postres tanto que parecía chistoso el verlas comer, al igual que la pareja dispareja de Miltain y el viejo mercenario.
Más tarde en la noche, la condesa estaba apreciando el paisaje mientras decía que había pasado mucho tiempo desde que había probado postres tan deliciosos sin tener que preocuparse de nada. La mujer le dijo a su marido que había sido una tonta por querer ocultar todo el desmadre, pero que a partir de ese momento no volvería a huir como cobarde. Además tenía que confesarle algo que nunca pudo decirle cuando estaba bien, por lo que aprovecharía ese momento para abrir su corazón. La señora tomó la mano de su marido y con el corazón en la mano le dijo que ella amaba sinceramente a su marido desde lo más profundo de su corazón. De regreso con el conde Dedran, él estaba siendo insultado por los ciudadanos de su pueblo pues lo consideraban una basura. El hombre estaba más preocupado por su castillo que por su propia libertad. En cierto lugar estaba el caballero Darient y el prota. El caballero le comentó que ya habían acabado con la mayoría de los espías en la casa de los Grake, sin embargo, le dijo que tuviera cuidado en el futuro pues podrían estar otras personas acechando en la oscuridad. El prota se disculpó con el caballero por haber sido secuestrado por su dragoncita pues la situación era urgente y necesitaban respaldo. Lo mismo sucedió con la maga Medrin que fue secuestrada por Rurin. Ahora bien, el prota le preguntó al caballero si el duque Tamuran había dicho algo por el caos repentino. Él le dijo que solo estaba confundido el noble, pero no pudo decir nada cuando escuchó que el prota era quien estaba haciendo el desmadre. La verdad del asunto era que el caballero estaba muy sorprendido del poder del prota, pues, aunque ya tenía tiempo que lo conocía, no sabía que fuera tan poderoso, pues volar en pedazos un enorme castillo no cualquier mago lo podía hacer. El mago le dijo que la ciudad Grake tenía que mirar hacia un mañana más brillante. Al otro día, estaba un aguacero tan fuerte que de brillante no tenía nada. Por otro lado, Miltain y el viejo mercenario estaban ocupados levantando una cerca, pero como estaba lloviendo la chica se llevó tremendo golpe. El prota regañó a la pareja incluida Rurin pues como el clima estaba furioso no podían hacer ninguna actividad al aire libre. Ahora que si querían hacer algo podían ayudar en el restaurante, el prota ayudó a la Rurin a secarse el pelo, mientras la pareja dispareja se miraban sonrojados. Un poblador llegó al restaurante y le dijo que a pesar del clima el restaurante era muy acogedor. El chef le sirvió una sopa con caldo de pollo. El prota le preguntó al hombre si su huerto estaba bien. El hombre le dijo que no podía hacer mucho con el clima tan devastador. Aún así hizo algunas preparaciones para que sus árboles no fueran dañados del todo. El prota comenzó a discutir con Rurin y el hombre observó todo para luego preguntarle si el prota alguna vez había tomado una decisión de la que se haya tenido que arrepentir toda su vida. Aunque viéndolo bien parecía que el mago se llevaba bien con su esposa. El prota refutó y le dijo que no tenía una relación así de cercana con la chica, aunque lo dijo todo avergonzado. La pregunta en concreto era por qué el hombre había dicho algo así. El mago le preguntó su historia detrás de las palabras mencionadas. El hombre relató que en el pasado había tenido una persona a quien solía querer. 30 años atrás cuando él tenía 10 años amaba a su amiga de la infancia, la mujer se llamaba Miel y jamás podría olvidar su nombre. El prota le cuestionó que si amaba a Miel porque nunca le confesó sus sentimientos, precisamente era lo que le había mencionado antes, pues esa era una decisión de la que se arrepentía cada día de su vida. Pues desde siempre había sido un niño despistado, pero le gustaba estar con la chica por lo que consideraba que eventualmente acabaría casado con ella si las cosas seguían su curso natural, pero entendió lo contrario cuando ambos se hicieron adultos pues comenzó a hablar de matrimonio. Ella ya estaba en conversación para casarse con otra persona y marcharse a una ciudad vecina. Fue hasta entonces que entendió que si no hacía algo la mujer que tanto amaba se iría con otro todo por no hacer nada y esperar a que las cosas se hicieran solas. El hombre desesperadamente acudió a la chica y le dijo que quería hablar con ella, por lo tanto, la citó en las afueras de la ciudad para hablar de algo importante. Cuando estaba listo él compró un ramo de rosas rojas para entregárselas a su amada, sin embargo, como si el destino no quisiera que ellos estuvieran juntos. En esa noche precisamente la guerra contra los dragones se dio y la ciudad fue atacada, por lo tanto, él como cualquier persona huyó en lugar de quedarse a esperar a su amada. Después de los sucesos el hombre escuchó que ella estaba a salvo, pero la culpa hizo que no se atreviera a buscarla, pues no había podido cumplir su promesa de reunirse con ella por su cobardía. Ahora bien, recientemente escuchó que Miel su amada a quien no había visto por más de 15 años había regresado a la ciudad de Grake. Sentimientos encontrados, sentimientos de culpa, además de una nostalgia por volverla a ver hacía que el hombre no supiera qué hacer, pero él cuenta que la realidad era que tenía pesar y tormento por ese día, pues no podía ni salir a la calle por el temor de encontrarse con ella. El hombre como palabras finales le dijo al mago que debía tratar bien a su esposa. Esto fue aprovechado por la dragoncita para comenzar a toser como si se estuviera muriendo, pues al final quería que su esposo la consintiera mucho. El hombre le decía esto porque no quería que se arrepintiera de esto en el futuro. Aunque el prota decía que Rurin no era su esposa la cuidada como si lo fuera, por lo que había contradicciones por ese lado. Ahora bien el prota no se quedó conforme con lo anterior y fue a investigar a Miel con la esposa del carnicero.
ella dijo que la conocía y recientemente había abierto un taller de reparaciones, por lo tanto se llevaban bien. Sin embargo, ella dijo que la mujer tenía una preocupación que la estaba atormentando. Esto hizo que el prota tuviera curiosidad por eso. En palabras de la señora Miel le comentó a Rain que si ella alguna vez había tomado una decisión de la cual se hubiera arrepentido por el resto de su vida, estas palabras eran las mismas que la del señor Benen, el dueño del huerto. La señora Miel le dijo a Rain que tiempo atrás ella había vivido en la ciudad de Grake desde el principio, pero la había abandonado 15 años atrás. Rain le preguntó él por qué lo había hecho. La mujer le comentó que en ese tiempo ella tenía a alguien a quien amaba, o mejor dicho, aún amaba. Según ella, hace 15 años su amado le pidió que se vieran en las afueras de la ciudad por última vez, pero ella no pudo llegar, pues escapó en pánico por el ataque de los dragones. Sin embargo, ella se enteró que su amado sí había ido al lugar, pues hasta flores había comprado para ella. Al saber esto se sintió culpable, pues había huido como una cobarde. El prota entendió que ambos habían escapado por sus vidas y no había cobardía por parte de ambos, aunque ellos no lo sabían. La señora Rain comenzó a llorar al saber la historia tan triste de la pareja, pues incluso la señora Miel había vivido sola desde entonces, pues decidió no casarse con nadie más que no fuera aquel amor que había tenido, pues rechazó a todas las parejas matrimoniales que su padre había intentado hacer que aceptara. Sin embargo, ella había vivido con la culpa de un malentendido. El prota le dijo a la señora Rain que no se preocupara mucho sobre eso, pues ellos harían lo posible para que ellos se reunieran de nuevo, por lo cual le pidió que le dijera algo a la señora Miel. Mientras él hacía lo mismo con el señor Benen, el mago fue con el hombre y le dijo que llevara unas lupas para la señora Miel, pues recientemente tenía problemas con sus ojos. El prota le dijo que tenía que ser en esa misma noche, pues Miel lo estaría esperando en las afueras de la ciudad. El hombre se asustó cuando supo que iría a ver a su amor de la infancia. El mago le dijo que tenía que ser un hombre valiente, pues él mismo había dicho que se arrepentía de la decisión de aquellos años. El prota no lo estaba culpando, simplemente le dijo que cualquiera podía cometer un error, pues no había ninguna persona que no lo hiciera y tampoco no había ninguna persona que pueda predecir el futuro. Además, preocuparse por el mismo problema era una cuestión diferente, por lo que dejaba la decisión final a él. Llegado la noche, el hombre caminaba lento, consideraba que sus pasos se sentían pesados, pues no sabía cómo su amada lo recibiría, no sabía si ella estaría enojada, si lo culparía, o simplemente ella no asistiría. Después de todo, ya habían pasado más de 15 años desde que la había visto. El señor Benen vio la silueta de la mujer cerca de un árbol y se acobardó, por lo que consideró que era mejor irse. Sin embargo, la mujer se dio cuenta de que el hombre estaba ahí y él comenzó a temblar por la emoción. Por su parte, la señora le dijo que ella tenía algo que hablar con él y tenía que ser ya, o de lo contrario se arrepentiría toda su vida. El señor Benen decidió aceptar todo lo que ella fuera a decir, aun si las palabras lo maldecían, él lo aceptaría. Ambos se prepararon y al mismo tiempo dijeron que lo sentían por no poder encontrarse ese día hace 15 años. La pareja se sorprendió cuando al mismo tiempo se disculparon por lo mismo, por lo que comenzaron a reírse frenéticamente. Por otro lado, el prota y la señora Rain los estaban observando a lo lejos. Aún así, la mujer le preguntó al mago el por qué no les dijo nada a la pareja sobre su malentendido. El prota solo dijo que eso era algo que ellos como pareja tenían que resolver. Con el reencuentro y las posteriores disculpas, la pareja volvió a reunirse y a unirse otra vez. Después de todo, el malentendido ya se había resuelto y ambos regresaron a la ciudad agarraditos de la mano. Tiempo después, la pareja regresó al restaurante para venderle el huerto al prota, ya que tenían que construir una casa en la ciudad en la cual vivirían a partir de ese momento, aunque lo único que les faltaba era la boda. Ahora bien, el prota ya tenía una nueva tierra en la cual podía asentar a los enanos, pues Rurin no estaba de acuerdo en que ellos vivieran en su guarida. Pero, por otro lado, sí quería que el prota estuviera con ella, por lo que le dijo que, aunque él quisiera quedarse en el restaurante, fuera a su guarida, pues tenía mucho espacio. El mago, pensando en las palabras del señor Benen, le dijo a Rurin que se quedaría en la guarida junto con ella. Esto puso muy feliz a la dragona. El tiempo pasó y el otoño llegó. El jefe enano le dijo a Rurin que la guarida ya estaba en el 70% de finalización, por lo que no sería difícil terminarla en el tiempo estimado. El mago le agradeció mientras le servía algo de comer. Por su parte, el enano estaba más agradecido. Después de todo, él le había dado trabajo y un lugar para vivir, por lo que su deuda era muy grande. Por otro lado, Miltain estaba comiendo junto a su viejito. Ella le dijo al mago que la cantidad de vacas habían aumentado un poco, por lo que se necesitaba mejorar el granero y tener más ayuda, pues la pierna del viejito no se sentía bien mientras más se acercaba el invierno. En las afueras del restaurante, un par de hermanos harapientos estaban ahí oliendo la comida del restaurante. Ambos decidieron entrar al lugar. El mayor se presentó como Linte y estaba ahí para aplicar como trabajadores. La chica comentó que su nombre era Mate. Los anuncios de reclutamiento eran antiguos, por lo que ya no había vacantes. El chico se avergonzó por ello,
pero ante la vergüenza el estómago de ambos los delató. El mago les dijo a los dos que volvería a reclutar más personas por lo que pudieran tener una oportunidad, pero para ello debían comer algo. El chef puso carne en el sartén con algo de mantequilla. En otra sartén puso a sofreír cebollas, ajo picado y hongos. Cuando los ingredientes cambiaron de color le agregó salsa de tomate, algunas especias y cerveza desglasada con la carne anterior para luego cocinarlos juntos. Después de dejarlo reposar un rato el estofado de carne estaba listo. El prota les sirvió un plato a cada uno y les dijo que lo disfrutaran. Los hermanos estaban sorprendidos por el guiso, pero mayor fue su sorpresa cuando lo probaron, pues era algo muy delicioso que nunca antes habían probado. Ahora bien, el mago fue directo al tema y les preguntó el por qué querían trabajar ahí. El chico le dijo que le encantaban los animales, pues no sabía hacer otra cosa. El mago estaba siendo estricto con la entrevista tanto que le pidió a la doctora Elena que le ayudara a percibir si lo que decían era verdad. Ella le dijo que eran honestos hasta cierto punto, pero estaban escondiendo algo importante. Los chicos sintieron temor. Sin embargo, el mago les pidió a ambos que le mostraran sus muñecas. Ellos con miedo se quitaron los vendajes y mostraron que ambas manos tenían marcas de grilletes, lo que suponía que ambos habían estado en prisión. El prota al ver esto les preguntó si ellos eran criminales. La chica quiso explicar el asunto, pero el hermano mayor se disculpó por intentar esconder la verdad. Aún así, dijo que no tenía malas intenciones y entendía que era demasiado pedir empleo. Con estas palabras el hombre salió junto a su hermana. La chica seguía insistiendo en que deberían explicar el malentendido. El chico le comentó que no importaba cuál haya sido el crimen, pues no dejaba de serlo. Además, él no quería armar excusas por lo que había pasado en aquel entonces. Además, tampoco se arrepentía de ello. Más tarde Rurin le preguntó al mago si los hermanos habían fallado en la entrevista de trabajo. Él comentó que ellos tenían una historia que contar, pero no podía hacer nada si no la decían ellos mismos. Para la nueva contratación tendrían que poner anuncios y ellos mismos entrevistarlos, pues podría pasar lo mismo de la otra vez cuando el carnicero, la doctora y el niño noble hicieron un desastre en las entrevistas. Ahora bien, como ya no tenía especias y condimentos, el prota decidió invocar productos nuevos. Sin embargo, en esta ocasión utilizó mucho mana y esto le pasó factura, pues lo dejó demasiado exhausto al grado de que casi se desmaya. El mago sentía que los síntomas eran muy diferentes a los de la última vez, pues ahora no podía juntar su magia. Esto era algo peligroso, sobre todo porque era un mago de clase 9. Al final sí terminó colapsando. Esto hizo que Rurin se asustara. Momentos después despertó en su cama mientras que Rurin estaba llorando porque creía que se iba a visitar a Jesús. El chico le dijo que estaba sin mana, por lo que estaría bien después de descansar un poco. Ella le dijo que haría lo que él quisiera si eso lo ayudaba a mejorarse. El prota le dijo que quería comer algo que fuera preparado por ella. Ya estando en la cocina, la chica comenzó a llorar de impotencia, pues no podía hacer nada, ni el platillo más sencillo. Ahora pasando con los hermanos Linte y Mate. Ellos estaban en un callejón oscuro de la ciudad pasando frío. Ellos habían estado buscando trabajo para ganar algo de dinero y buscar un lugar cálido. Sin embargo, nadie los quiso contratar al saber que eran exconvictos. Su última opción era el restaurante del prota, pero fue lo mismo, por lo que si seguían así morirían de frío. El hermano mayor tomó la decisión más malota del mundo y fue quitarles la comida a los michis. ¡Qué malo el cabrón! La chica le dijo que tuvieron que convertirse en criminales de verdad al tener que quitarles la comida a los gatos. El pobre Michi, por ser más pequeño que ellos, lloraba de impotencia ya que le habían quitado su comida de esa noche. En ese mismo lugar, un hombre gordo los andaba buscando precisamente a ellos. Los hermanos se dieron cuenta del asunto y dijeron que ese personaje se llamaba Ratanda y era un supervisor de construcción. Hasta el nombrecito lo tiene feo, el gordo. Al parecer había un gran rencor entre los hermanos y el gordo, ya que en cuanto lo vio el hermano mayor se le quiso ir encima. Afortunadamente la hermana estaba ahí y logró detenerlo a tiempo, ya que consideraba que si esta vez lo aprendían no serían 2 años en prisión. El contexto de la historia es que en una zona de construcción a cargo de Ratanda, el gordo estaba molestando a una mujer para que se le entregara, pues si no lo hacía, despediría a su marido. La chica estaba muy asustada por las insinuaciones del gordo, pero era poco lo que podía hacer. De repente los hermanos Linte y Mate entraron al lugar con heridas en sus cuerpos. Ellos venían a reportar que un poste de soporte del compartimento donde se estaba trabajando se había derrumbado. Algunos trabajadores sufrieron lesiones, por lo que se necesitaban medidas de emergencia. La chica que estaba siendo molestada salió corriendo a buscar a su marido, quien estaba trabajando en la sección que se derrumbó. Esto hizo que el gordo se molestara, pues lo interrumpieron cuando estaba haciendo su negocio. El hombre consideró que los trabajadores eran unos ineptos. El hermano mayor comentó que se habían adherido al plan de construcción, pero un poste de soporte se derrumbó de la nada, lo cual era sospechoso, por lo que intuía que los materiales de construcción eran defectuosos. Como si le hubieran echado chile al asterisco del gordo.
Este se enfadó por el comentario de Linte, ya que consideró que lo estaba acusando de corrupción. El gordo les dijo que eran unos malagradecidos por no respetarlo, por lo que estaban despedidos. Además, los daños causados se acumularían a su deuda y se deducirían de sus salarios. La chica trató de disculparse para que su hermano ya no fuera golpeado. Esto le agradó al sujeto, pues le dijo que tenía el trabajo perfecto para ella y era que le sirviera en la noche. El hermano se enfureció y le puso tremendo golpe al gordo por pervertido. Los sirvientes trataron de detenerlo, pero el chico tenía una fuerza tremenda. Por la paliza que le dio al gordo, ambos hermanos fueron llevados a prisión. Ahí tuvo otra pelea para defender a su hermana. Ella ya no quería que él siguiera lastimándose por su culpa. El chico lo entendió y le dijo que se fueran de ahí para no ser encontrados por el hombre. Ahora bien, el gordo estaba que se lo cargaba el payaso, pues estaba furioso por no poder atrapar a los hermanos, y es que él quería vengarse de ellos por lo sucedido 2 años atrás, por lo que le pidió a sus empleados que lo encontraran a como diera lugar. Uno de los sirvientes le recomendó al gordo que no debían hacer mucho movimiento, pues el conde Dedran había sido llevado a la capital para cumplir una condena, por lo cual sería mejor no hacer perturbaciones para que las autoridades no los pusiera en la mira. El gordo era muy imprudente y le puso tremenda cachetada a su empleado diciéndole que no era nadie para decirle qué hacer, además no necesitaba de alguien que lo cubriera para que hiciera sus fechorías. Al empleado le dolió el golpe y lo miró con una cara llena de rabia asesina, pero se tuvo que aguantar las ganas de hacer chicharrón al cerdo. A esa hora de la noche la doctora Elena pasó por ahí y el gordo quedó fascinado con ella, por lo que les pidió a sus empleados que cuidaran el área para que nadie se acercara mientras él conquistaba a una hermosa hembra. Ahora regresamos con el prota, quien aún estaba sintiendo los efectos secundarios de su magia de invocación, aunque descubrió que no podía reunir mana por culpa del mármol antiguo, ya que era uno de sus efectos secundarios, aunque al principio había decidido no absorber dicho mármol. Sin embargo, después de hacerlo un poco no podría detener el proceso, por lo que debía terminar la conexión y descansar un poco para que su mana se recuperara lentamente. Además estaba ansioso por lo que le prepararía la dragoncita, ya que llevaba años viendo cómo cocinaba, por lo cual intuía que podría preparar algo sencillo. Sin embargo, se quedó esperando el dichoso platillo, ya que nunca llegó y había probabilidades de que, si no moría por falta de mana, lo haría por hambre. Mientras tanto en la cocina, aberración tras aberración era lo que Rurin creaba como comida. Ya estaba llegando a su límite, pues no podía darle algo así a su esposo, pues de lo contrario celebrarían su funeral. A la morra se le comenzó a prender el coco y consideró en llamar a la doctora Elena para que con su habilidad ayudara al prota. Aunque se sentía celosa que una hermosa elfa estuviera cerca de su hombre, aún así debía soportarlo. El único detalle es que no sabía la ubicación de la elfa, por lo que utilizó su olfato para rastrearla. Pero la mujer no desprendía ningún olor, por lo que Rurin se puso de mal humor. Ante tal predicamento, la dragoncita decidió buscar a otro cocinero que le ayudara, pero recordó que ella misma había despreciado a los humanos antes, incluso a las habilidades de ellos, pues decía que su cuerpo de dragón era único y poderoso. Incluso cuando el prota le dijo que la enseñaría a cocinar, ella no quiso, pues le dijo al prota que él siempre cocinaría. Esto sí comenzó a calarle, pues prácticamente era una inútil ante las cosas importantes. Ahora bien, en el momento de angustias recordó que el prota le había dicho que aunque ella era un dragón no podría vivir sola en el mundo, pues al final todos necesitábamos personas a nuestro alrededor que nos ayudaran. Por otro lado, cambiando de escena, la doctora Elena estaba siendo tomada a la fuerza por los hombres del gordo. El hombre le dijo que antes que todo necesitaba que ella le diera información de ciertos hermanos exconvictos. Si no le daba lo que él quería, ella terminaría en su cama. La elfa le dijo que sabía dónde estaban los hermanos. Esto no fue esperado por el gordo. Aún así, la doctora le dijo que no se lo diría jamás. Por lo tanto, utilizó magia luminosa para cegarlos un momento y ella escapar de sus garras. El gordo estaba furioso, pues todas las mujeres que atrapaba siempre huían de él, por lo que le gritó a la elfa que jamás la dejaría ir y la haría suplicar por su vida. Ante la inminente violencia del gordo, Linte no aguantó más y le puso tremendo golpe al cerdo que lo mandó al piso. Ambos hermanos dejaron de esconderse y decidieron enfrentar al enemigo. La doctora Elena estaba feliz de verlos. Sin embargo, el gordo sacó un silbato con el cual llamó a otros mercenarios que estaban por ahí cerca. El hombre se burló de los hermanos y les dijo que en esa noche ellos pagarían por lo que había pasado 2 años atrás. De repente un gánster apareció en el lugar. Este hombre era uno de los socios del gordo. Por otro lado, la pequeña Rurin fue a visitar a Rein, esposa del carnicero. La mujer se sorprendió al ver que era la dragoncita. Rurin le dijo que le diera la dirección de la doctora Elena porque era una emergencia. Regresando con el gordo, Linten estaba recibiendo una paliza por parte del gánster. La hermana Mate intentó ayudar a su hermano atacando al hombre por la espalda. Sin embargo, no pudo lograrlo y en su caso fue sujetada por otro hombre. El gordo estaba feliz por la escena, pues con la cara ensangrentada reía cínicamente.
Linte no quería darse por vencido, ya que, si él caía, su hermana sufriría las consecuencias, pero le acomodaron las costillas de una sola patada. La elfa quería ayudarlo con su magia, pero un hombre la estaba amenazando con un cuchillo. A Linte no le quedó de otra que aguantar todos los putazos que le ponían. El chico comenzó a cuestionarse por qué le iba tan mal, qué había hecho para merecer eso, aunque recordaba los motivos que lo llevaron a ese momento. La verdad era que él no había hecho nada mal, pues, aunque hubiera ignorado todo, la culpa no lo hubiera dejado vivir. Cuando ya estaban por darle el golpe final, una voz hizo que todos se quedaran quietos. La pequeña Rurin había llegado y sin querer había salvado el día. Ella fue directamente con la elfa y le dijo que necesitaba que la ayudara con algo. La doctora Elena, con lágrimas en los ojos, le dijo que le encantaría hacerlo, solo que en ese momento no podía, pues como podía observar estaba siendo intimidada. Rurin observó al gánster y con una sola mirada hizo que el hombre se orinara en los pantalones y entendiera que no se podía meter con ella o de lo contrario acabaría embarrado en la tierra. Por lo tanto, la única forma en que sobreviviera a esa calamidad tenía que ser inclinándose a ella y darle reverencia. Rurin entendió todo y dijo que acabaría con todos ellos. En automático el gánster ordenó a sus hombres que soltaran a los chicos y que todo había sido un malentendido. El gordo estaba estupefacto por lo que estaba pasando y por el cambio de decisión de los hombres que había contratado, pero al ver que sus sirvientes ya lo habían abandonado decidió que él mismo tomaría a la chica elfa y a la dragoncita para venderlas a un buen precio. Ahora bien, en cuanto puso su mano en el cuerpo de Rurin, ésta se deformó tanto que parecía un rollo de carne. Después de eso un insoportable dolor inundó al grasiento cuerpo del hombre. Los gánsteres solo agacharon la cabeza, pues sabían que serían los siguientes si se ponían con Sansón a las patadas. Ahora bien, una vez terminado el asunto, Rurin se llevó a la doctora al restaurante para que ayudara al prota. Después de un tiempo el mago pudo recuperarse un poco, aunque la doctora Elena terminó exhausta por agotar todo su mana. Esto hizo que la dragoncita se alegrara pues su hombre ya estaba repuesto. El prota agradeció a la doctora por ayudarla. Ella le dijo que no había problema por ello. Sin embargo, ella había insertado todo el poder mágico que tenía y solo pudo hacer que el mago se medio recuperara, por lo que no entendía cómo un humano como él tenía reservas de mana muy grandes. Rurin por su parte un poco tsundere le agradeció a la elfa por ayudarla. El prota y la doctora se sacaron de onda por el agradecimiento de la dragona, pues ella tenía la mala maña de nunca ser agradecida con nadie y esto era porque su raza era un dragón. Por otro lado, el mago les pidió a los hermanos exconvictos que pasaran a su delante. Ellos agradecieron al prota por la ayuda brindada por Rurin. El prota les dijo que el agradecimiento era mutuo pues ellos habían ayudado a Elena después de todo. Aún así les cuestionó él por qué no le contaron la primera vez que se conocieron. Linte le dijo que no pondría excusas, pues si volvía al pasado tomaría la misma decisión. El prota entendió la situación de los muchachos y les dio una moneda de oro para que buscaran dónde hospedarse por algunos meses. Linte, algo incrédulo, le preguntó la razón por la que le daba esa moneda, y el mago les dio la alegría de que los contrataría para que trabajaran en su establo. Los hermanos le recalcaron que eran criminales y eso podía afectar a su reputación. El prota les dijo que ellos ya habían pagado su condena, por lo que ya no había más que decir. Al escuchar esto los chicos se arrodillaron ante el prota y le mencionaron que a partir de ese momento lo llamarían hermano mayor. Al día siguiente los hermanos se presentaron ante Miltain, quien los supervisaría en el trabajo. El viejo señor Ment, al observar las marcas de los grilletes, les comentó que, aunque el prota los había contratado, él todavía tenía sus dudas, por lo que los estaría observando. Aún así alabó la gallardía de haber golpeado al tal Ratanda. Miltain los llevó para que la ayudaran a mover el heno para los bueyes. Por otro lado, el prota estaba absorbiendo el poder del mármol y ya había recuperado la mayor parte de su poder. En una de esas observó que Rurin estaba vigilando a los comensales. Él le preguntó la razón por la cual estaba haciendo eso. La dragona le dijo que había muchas cosas que no sabía y que necesitaba aprender. El prota estaba anonadado por la nueva actitud de Rurin. Ella le preguntó por qué las mujeres llevaban prendas tan lujosas y brillantes sobre ellas. El mago le dijo que era porque ellas se querían ver bonitas. La dragona no lo entendía, aunque había escuchado que las guaridas de los dragones estaban llenas de lujos y tesoros. La realidad era que ella había vivido en la cueva de su madre y no había nada de eso. No entendía nada de lo que hacían las personas comunes, como lo era el señor Benen, que estaba entregando un hermoso collar a la señora Miel. En ese momento el joven noble de la ciudad llegó al restaurante para informarle al prota que Ratanda había sido arrestado en el hospital, pues tenía diversos delitos de los cuales fue acusado, entre ellos evasión de impuestos, acoso a mujeres, asalto y otros, por lo que estaba la posibilidad de que jamás en su vida volviera a ver la luz del sol. Uno de sus sirvientes fue quien hizo la declaración que hundió al cerdo, pues afirmó que Ratanda era hombre de confianza del conde Dedran. Aunque este conde fue arrestado, el gordo no tuvo cuidado y siguió haciendo de las suyas. Ahora bien, por todo el esfuerzo del muchacho, el prota le obsequió una hamburguesa.
además le dijo que hiciera tiempo para dentro de 3 días, pues tenía una sorpresa programada para ese momento. El mago le dijo en secreto que era para alguien especial, por lo cual debía venir. El niño le dijo que no se preocupara, que ahí estaría. 3 días después el prota estaba en una habitación oscura, el anciano líder de los enanos estaba ahí. En ese lugar se hicieron unas transacciones en lo oscurito, literalmente, pues el lugar estaba sumergido en la oscuridad. Para animar el ambiente el prota les dio salchicha y cerveza para que todos los enanos disfrutaran. Por otro lado, el prota los invitó a una celebración más tarde. El jefe enano le dijo que lo disculpara, pero ellos tenían que avanzar con la construcción de la guarida. Los asistentes comenzaron a llegar. La primera pareja fue la del carnicero Noll y su esposa Rain. Los otros fueron los trabajadores del establo encabezados por Miltain. Por su parte, Rurin le preguntó al prota por qué había tanta gente en el establecimiento. Él le dijo que ella debía saber que se celebraba ese día. Aún así no le dio importancia y comenzó a agradecer a los invitados por asistir. Para iniciar el evento comenzarían con una actividad llamada ¿Qué tengo en la boca? Las reglas de la actividad eran sencillas, pues solo tenían que ponerse un antifaz en los ojos y tratar de adivinar la comida que les servían. Para aquellos que acertaran recibirían un regalo. La primera en participar fue Miltain. La chica un tanto nerviosa se puso el antifaz y le dieron de probar el primer alimento. La chica no sabía qué podía ser, pues al tener el alimento en la boca sentía que era blando y caliente, pero era algo que jamás había comido. Al final pensó que era algo asqueroso y terminó vomitándolo. Lo que la chica estaba comiendo eran simples malvaviscos. Sin embargo, era una comida jamás hecha en ese mundo. El siguiente en participar fue el carnicero, quien estaba confiado en ganar, pero desgraciadamente el alimento que probó fue un chile, por lo que terminó escupiendo fuego. La mujer estaba súper enojada porque el chile no era tan picante como para exagerar como su marido. La última persona fue Rurin. El prota le puso el antifaz y le dijo que no usara magia pues perdería. La chica analizó cada parte de lo que estaba comiendo. Al final dijo que lo que comía era pastel y efectivamente era un pastel de cumpleaños. Todos los invitados estaban a su alrededor para celebrar ese día. La chica no sabía cómo responder, pues jamás había celebrado ese día. Ella agradeció a todos por asistir y celebrar con ella. Esto volvió a tomar al prota por sorpresa, pues su dragoncita estaba madurando. Para amarrar todo, el prota le dijo a la pequeña que como había acertado en la prueba merecía un regalo. De una bolsa sacó una cajita, al parecer era la misma bolsa que le había dado el jefe de los enanos. El prota sacó un pendiente y se lo obsequió a la pequeña, incluso se tomó la molestia de ponérselo en la oreja. La chica se sonrojó pero también sacó su lado tsundere, pues no quería demostrar en público que le gustó el regalo, aunque en su interior entendió por qué todas las mujeres se sentían feliz cuando recibían un obsequio de un hombre cercano a ellas. Después de eso, el prota siguió con la actividad. Esta ocasión le tocó a la señora Rain. La mujer al probarlo sintió que podía adivinar el alimento. Sin embargo, su marido con toda la malicia hizo algunos sonidos que hicieron que la mujer perdiera. La comida era solo un platillo común conocido como gamba frita. Ella le puso un zape a su marido por hacerla perder. El hombre se escudó que no podía ser el único descalificado. Luego le tocó el turno al Inte, pero este tampoco pudo adivinar la carne de cerdo a la parrilla. Al final repartieron el pastel y todos disfrutaron de una hermosa velada. La chica estaba feliz que hubiera mucha gente en su cumpleaños. El prota le recordó que era su último cumpleaños antes de su mayoría de edad. Ella estaba feliz de que así fuera, para que todo fuera perfecto. En ese momento comenzó a nevar, por lo que salieron al patio a disfrutar un chocolatito caliente, que dicho sea de paso no se antoja por donde vivo, pues con el calor quisiera una michelada bien helada. El prota comentó que el tiempo había pasado muy rápido, pues un año ya se había terminado. Rurin le dijo que, si eso le preocupara, el mago le dijo que probablemente para ella el tiempo no funcionaba de la misma manera, pues un año para los dragones era muy poquito tiempo, pero para los humanos era considerable. Con eso de que un año menos era menos vida para nosotros. La chica le dijo que aplicaba lo mismo para él, pues ya no era un humano común, sino un humano que se había comido un corazón de dragón. Él le dijo que nadie tenía certeza que el comerse el corazón de una lagartija le prolongara la vida, ya que era la primera persona que lo hacía. De repente en el cielo una estrella fugaz apareció y el prota le dijo a la morra que pidiera un deseo por su cumpleaños. Su deseo era simple, pues quería pasar más tiempo con él. Con esto llegamos al final de este resumen. La verdad es que la historia es atrapante y emocionante. No olviden dejar su pulgar arriba para que este video sea más recomendado. Además, si han llegado hasta aquí no olviden comentar dragoncita para que les siga trayendo las otras partes de este hermoso manga. Con esto me despido y los invito a ver mis otros videos.